En el piso, en una camilla, conectado a una bala de oxígeno y con los pies frente a la puerta de una IPS, esperó Milciades Rodríguez Murillo, de 78 años de edad, para ser atendido. Su hija denunció que el personal de la institución le negó la atención. Yo bajé y cuando llegué lo tenían ahí tirado y lo fuimos a Fumbida, que era el hospital más cerca que nos quedaba, y llegamos ahí para que lo atendieran y ellos dijeron que no lo iban a atender. La doctora que venía con él les pidió el favor, que por favor lo atendieran, porque ella lo venía reanimando y necesitaba que le prestaran los primeros auxilios. La doctora de Fumbida salió y los dijo no, ahí mismo los empujó como que si nosotros estuviéramos enfermos, dijo que no y no lo atendieron. Cuenta Emilsen que su papá, desde su llegada al centro de salud en Villaconto, estaba muy mal de salud y que sufrió varios paros cardíacos, el último en el muelle de Quibdó. Él venía con la doctora y la enfermera de allá. Obviamente yo era una que traía una parte de la camilla, lo colocamos ahí en el piso porque obvio no lo íbamos a tener ahí alzado, mientras que Fumbida los prestara la ayuda de sacar una camilla para subirlo a la camilla, y ellos nunca lo prestaron, lo cerraron fue la puerta de Fumbida porque no lo quisieron atender. El coordinador de la IPS Mejor Salud de Río Quito aseguró que a don Milciades, por su condición de salud debido a la malaria, le habían encontrado cama en una UCI de Quibdó 2 días antes de su deceso, pero sus familiares se opusieron al traslado. Un paciente que se había ya diagnosticado unos días anteriores con malaria positivo, estaba en tratamiento. El paciente coagulopático, dificultad respiratoria, llegó saturando 70%. La doctora logró estabilizarlo el día jueves. Se comentó a la EPS Barrios Unidos, Ambú, que es la que él pertenece. El paciente lo aceptaron en la UCI de la Clínica Santiago por el doctor Carlos Pedrosa. El paciente ya estaba listo para remitirlo cuando los familiares negaron o se opusieron a que el paciente se remitiera. Incluso firmaron la remisión y firmaron el acta de descendimiento o de consentimiento informado, donde ellos negaban la atención y la remisión del paciente. Entonces el paciente puede estabilizarse, se regresó nuevamente al domicilio. Ya con el agravante, vieron la necesidad de trasladarlo de urgencia a Quibdó. El paciente llegó también desaturado, diaforético, con 20 de saturación. La doctora logró estabilizarlo, logró hacer todo lo que estaba al alcance de ella por el momento. Pero mientras el paciente le estamos haciendo todo el proceso de remisión, se le ordenó a ella que lo trajera, que viniera en el camino mientras acá se le iba ubicando la cama, ya que sabemos que por todo lo que está pasando es difícil conseguir disponibilidad de cama en todas las instituciones, eso somos conscientes de eso. Al llegar aquí por el puerto del Sena, por donde está el comando de policía, el paciente entró en paro cardíaco, el paciente hizo un código azul. Lo correcto en ese momento para cualquier profesional o cualquier persona que tenga conocimiento es llevarlo al centro asistencial más cercano. En ese momento, dado que la policía que estaba ahí no colaboró, que todas las personas, los transeúntes, ignoraban lo que estaba pasando, y que la ambulancia que se había conseguido por parte de la EPS no llegaba, el paciente fue llevado en camilla hasta la clínica Fumbida, que queda ahí en la segunda, detrás de la catedral, que era la más cercana en el momento. Al llegar ahí, la doctora, antes de que el paciente llegara, se adelantó y le comentó a la médica de turno lo que estaba pasando, que traía un paciente en código azul y que traía un paciente que con los síntomas, la sintomatología que tenía y el cuadro clínico que presentaba hace unos días, posiblemente era un paciente sospechoso para COVID. Posiblemente, no que el paciente tenía COVID. Desde el momento que ella dijo eso, se negaron rotundamente a atender al paciente. Prácticamente nos cerraron la puerta. Ninguno de los profesionales, ni el más pequeño ni el más grande, salieron a apoyar a la doctora. La doctora venía cansada porque venía con el paciente reanimándolo desde hace un tiempo. ¿Ya? Y cualquier ser humano se cansa. Ella venía con la enfermera, venía con eso, ya se le habían agotado los medicamentos en el momento, negaron la atención del paciente. Al paciente, cuando llegamos, después de tenerlo más de 15 minutos ahí en la camilla tirado, que es lo que más le duele a uno, porque ante todo uno tiene que ser humano, antes de ser profesional uno tiene que ser humano. Y debe pensar que esto también le puede pasar a un familiar de uno, y no es digno que una persona esté tirada en un piso a la entrada de un centro asistencial, teniendo la sala o teniendo espacio donde meterlo. Hombre, lo mínimo que debieron de haber hecho fue salir a apoyar a la doctora en ese momento. Salgan, ayúdenla a diagnosticar que el paciente ya falleció, o a ver si el paciente todavía cuenta con signos vitales, pero no desde adentro digan el paciente ya está muerto. Ella es poca profesional, ella cómo no va a saber que el paciente está sin... O sea, se colocaron a darle diagnóstico sin haber al menos tratado de ayudarla a ella. Luego llegó la ambulancia después de un tiempo, la ambulancia del Ismael Roldán, traímos al paciente hasta la clínica acá en el Hospital San Francisco. Al llegar acá al Hospital San Francisco está el doctor Gili de turno. Yo hablé con él, lo conocíamos, le dije, por favor, colaborarnos, venimos con el paciente, lo estamos reanimando todavía. Es un paciente con esto y esto y esto, él salió. El paciente lo valoró, se miró, se dio cuenta o se determinó que el paciente ya había fallecido.
Representantes de la IPS involucrada lamentaron el hecho y aseguran que no fueron informados de la llegada del paciente que provenía desde Río Quito. Hay una falla de comunicación porque primero que todo el paciente no había sido comentado Funvida, porque de hecho donde se hubiese comentado nosotros de entrada hubiéramos dicho no contamos con la cama para recibirlo. Sabemos que hay casos, hay emergencias, me manifiestan que el paciente en el trayecto sufrió varios paros, que aquí en la orilla del río también sufrió varios paros y lo estuvieron reanimando. Funvida no puede decir el paciente estaba aquí, llegó vivo, llegó muerto, porque como ustedes bien lo vieron, nunca ingresó, ¿ya? Entonces al ingresar a nosotros nos queda como imposible decir llegó vivo o ya estaba muerto. En ningún momento Funvida IPS se ha negado a prestar servicios de salud a cualquier paciente que lo necesite. En este caso es lamentable, el paciente nunca entró a nuestra institución, las puertas estaban abiertas, nunca el personal de enfermería ni médico informaron a los médicos que se encontraban adentro qué era lo que estaba pasando con el paciente. De forma inmediata, cuando nos damos cuenta que el paciente está afuera, se habilita el espacio adecuado para poderlo atender, ya que nuestro sistema de consultorios, salas de reanimación y procedimientos se encuentran completamente bloqueados porque en ellos están hospitalizados pacientes que tienen síntomas respiratorios sospechosos de COVID y no contamos en este momento con ningún otro espacio para poder hacer la atención ni siquiera de este tipo de emergencias. Funvida tiene claro y con base en la normatividad del Ministerio Nacional de Salud están adoptados nuestros protocolos y todas las medidas para la atención correctamente de esos pacientes. El paciente, cuando yo llegué, pues ya había pasado todo, ¿no? Pero revisando videos, cámaras del lugar, nos damos cuenta que el paciente fue tirado ahí, no se informó adentro qué era lo que estaba pasando. Cuando el personal asistencial sale de Funvida, se encuentra, habilitan la camilla, pero ya venía la ambulancia, entonces lo montaron en la ambulancia y se lo llevaron. Ellos sí ingresaron. Después de que tiran al paciente y logran entrar y decirnos el paciente se encuentra en tales condiciones, como te digo, repito, se saca la camilla para montar el paciente y entrarlo, pero ya viene la ambulancia, ellos prefieren montarlo en la ambulancia y no proceder a entrar a las instalaciones de Funvida para poder brindarle toda la atención que el paciente se merecía. En ningún momento, creo que eso quede claro, en Funvida IPS se cierran las puertas para la atención de nuestros pacientes, cualquiera que fuera, respiratorio o no, solo que hay que atender con los protocolos que amerita el caso. Por otro lado, la directora de servicios de la IPS, Funvida, dejó en claro que las salas de consultorio, reanimación y procedimientos están colapsadas porque hay pacientes con otras patologías e incluso sospechosos con coronavirus. Nosotros siempre hemos tratado de hacerlo mejor y brindar toda nuestra capacidad humana y administrativamente hemos hecho todos los esfuerzos para que los profesionales cuenten con sus elementos de protección, para que Funvida tenga todos los insumos necesarios para la prestación del servicio de estos pacientes sospechosos o diagnosticados con COVID. La Secretaría de Salud acaba de hacer una visita y evidencia que nosotros tenemos todo definido, organizado, adoptamos los protocolos, evidencian el colapso que hay en Funvida, que de hecho nosotros ya hemos hecho 2 oficios reiterativos informando esta situación, porque para los que conocen a Funvida, su infraestructura es pequeña y no tiene la capacidad de atención de manera gigantesca, como son los casos que se están presentando en este momento. En este momento, como lo dijo la doctora Rosling, tenemos bloqueados los consultorios médicos, la sala de reanimación. Alcanzaron a mirar también los de la visita, que ya está bloqueada también con un paciente respiratorio, porque ustedes saben que son pacientes que no pueden estar mezclados con los que no tienen los síntomas. Entonces, en ese ir y venir, a veces somos muy tildados a ir señalando sin conocer de fondo lo que está pasando. Una cosa es lo que se ve afuera y otra cosa es lo que realmente está pasando allá adentro. Y así como tenemos la obligación de prestar los servicios que ofrecemos a los que van llegando, también tenemos la obligación de proteger
a los que ya están y no podemos ir ingresando un usuario por encima de los que no son respiratorios. Está colapsado el servicio, vuelvo y repito, lo hemos estado informando a todos los entes de control, ahí tenemos los oficios, los correos que hemos revisado, que de hecho le dejé copia al señor gobernador ahorita que estábamos en la reunión, oficio realizado el 27 de abril, uno reiterativo el 3 de junio, donde informamos la situación que se está viviendo en Fumbida, cosa que nos preocupa porque ustedes saben que un consultorio no es un sitio apto para tener aislado a un paciente, un consultorio solamente está habilitado con un lavamanos y esa persona que está en aislamiento necesita su sanitario, sus cosas, entonces nosotros en este momento tenemos personas que están en aislamiento en condiciones que no son óptimas y lo hemos estado manifestando. En cuanto a lo de la demanda, como le dije, tenemos que entrar en defensa con lo que tenemos, ¿ya? Pero entonces, están tranquilos, obviamente, ¿no? Sí, obviamente estamos tranquilos porque como les dije ahorita, nosotros hemos hecho lo humanamente posible. Hemos dado, creo que hemos dado más de lo que podemos dar con el ánimo de ayudar a nuestra población chocuana, porque tenemos, como les digo, colapsado el servicio. Es también bueno aprovechar para que la gente tome conciencia de que el COVID no es un juego, que acatemos las reglas, que nos cuidemos. De hecho, hay situaciones que no tienen que llegar a estos extremos. La Secretaría de Salud Departamental visitó la IPS para investigar a fondo lo sucedido. No se puede negar la atención de urgencias a ningún habitante del territorio colombiano. La ley nos cobija, la salud es un derecho fundamental y cualquier persona, independiente de la EPS, independiente si es población pobre no asegurada, independiente de la entidad prestadora, debe ofrecérsele el servicio de urgencias. ¿Qué es lo que en este momento va a hacer la Secretaría de Salud Departamental? Ya estamos organizando el equipo en estos momentos para hacer una visita de verificación y una investigación pertinente respecto a los hechos para poder aclarar lo sucedido y poder determinar si amerita la respectiva sanción. Precisamente por lo que hemos escuchado, vamos a realizar la visita oficial para poder determinar qué fue lo que pasó y poder proceder a las sanciones si estas son pertinentes. Definitivamente, si en el caso dado le cerraron la puerta, se incurrió totalmente en un hecho que no puede permitirse en este país y menos en el departamento del Chocó. No se puede negar el servicio de urgencias. Si efectivamente no hay dónde ubicar al paciente, se debe reubicar, pero no dejar sin atención médica. Una atención médica inicial debe ser recibida por el paciente. La Autoridad de Salud del Chocó en los próximos días entregará un informe de la inspección realizada a la IPS Fumbida. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.